Lo habíamos anticipado, se viene un año arduo de debate en materia de justicia, en materia de ley penal juvenil, en reforma del Código Penal, Gisela. Tal cual, y hace 2 años que está trabajando una comisión para este anteproyecto que propone la reforma de un Código Penal que en nuestro país tiene 100 años. Y está con nosotros Mariano Borinsky, que es juez, que además estuvo a cargo de esta comisión. Un trabajo arduo, 50 personas especializadas en el tema, Mariano, y este sería el anteproyecto que se va a presentar en marzo. Así es, un nuevo Código Penal para la Argentina que sea un espejo de sus intereses fundamentales, es decir, inseguridad, delitos de funcionarios públicos, medio ambiente, delitos contra la integridad sexual, muchos de los temas que se estuvieron hablando en el programa. Ciberdelitos. Ciberdelitos, delitos que tienen que ver con lesa humanidad, delitos internacionales que son transnacionales, en definitiva, tratar de dar cobertura a todo lo que implica una inquietud social en los últimos 100 años en la Argentina. ¿Está desfasado el código? Está desactualizado absolutamente. Necesitamos un código ágil, moderno y que logre lo que la sociedad pretende, una aplicación efectiva de la ley penal. Ni garantismo ni mano dura, cumplimiento efectivo de la ley penal, mirar al imputado, pero también mirar a la víctima, mirar sus derechos, pero también mirar la seguridad de la nación. Esto es un giro de 180 grados en el sistema judicial argentino. ¿De qué forma se implementaría y qué pasa con las penas? ¿Se agravan? Lo que se busca es el cumplimiento efectivo de la ley penal, ley primera, que lo que fija una sentencia se cumpla. También hay algunos capítulos, como los de narcotráfico, como los de funcionarios públicos, que lo que se busca es subir las penas porque están absolutamente desactualizadas. Pero también combatir la inseguridad, la aportación ilegal de armas de uso civil, que sea un delito de pena de cumplimiento efectivo, la violencia de género, que también se comentó, que implique que el juez deberá aplicar el tercio superior de la escala penal, que una persona que es condenada por estos delitos o que es reincidente deba cumplir desde el comienzo hasta el final su pena, que haya un seguimiento sociojudicial posterior al cumplimiento de esa sentencia judicial. Claro, pero evidentemente hay muchas cuestiones, y usted lo debe percibir, que son muy debatibles, muy opinables. Esto de no cambiar un fallo, de que una condena se cumpla, porque de pronto un juez de primera instancia dicta una sentencia, una condena, y una cámara de casación puede cambiar la suerte del imputado, del condenado, del procesado. Es eso. Muy pertinente esta apreciación, porque uno de los objetivos del código es achicar los márgenes de discrecionalidad judicial, que el código fije pautas claras para la aplicación efectiva de esa ley penal. Ha generado muchas interpretaciones el conjunto de casi 900 leyes que se han ido incorporando al Código Penal. Por eso, por primera vez, en casi 540 artículos, se sistematiza lo que fue el Código Penal más esas leyes especiales y, en definitiva, se sistematiza lo que son los intereses generales de la sociedad. ¿Qué pasa con la reincidencia? Porque es un reclamo que viene de la mano de la inseguridad y principalmente de las víctimas de personas que a lo mejor hace muy poco salieron y volvieron a delinquir. La comisión ha trabajado en un equipo de 12 juristas, más asesores, 50 miembros, y ha trabajado a lo largo y a lo ancho de todo el país. Buscamos un código ágil, moderno y posible. Y además tomamos en cuenta lo que ha sido la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y uno de los fallos de la Corte Suprema dijo que la reincidencia era constitucional, es decir, que es un instituto válido. Persona que es declarada reincidente no tiene derecho a la salida anticipada, es decir, no tiene derecho a la libertad condicional, y así se ha plasmado en el Código Penal argentino. Bien, usted habla de lo que es el reclamo de la sociedad, la demanda de una comunidad. Ahora, puntualmente, cuando se sanciona, se castiga, se elevan las penas, ¿esto está demostrado empíricamente que corrige una conducta? En algunos casos se incrementan penas, en otros se busca el cumplimiento efectivo de la ley penal, que lo que fije una sentencia se aplique, fijar un límite temporal. En los casos en los cuales se ha aumentado es porque hay desproporcionalidad, hay antecedentes empíricos. Por ejemplo, las dos principales causas de muerte en la Argentina son armas de fuego y tragedias viales. En España, solamente por sancionar aquellas conductas de quienes conducen alcoholizados o en exceso de velocidad o bajo efectos de estupefacientes, bajó en 500 la cantidad de personas fallecidas por este tipo de hechos. Quiere decir que en algunos casos genera esa situación de prevención, que es lo que queremos lograr también con el Código Penal. El castigo, la sanción. La sanción, adelantamiento en determinadas conductas sin la necesidad de esperar
que se produzca la lesión a ese bien jurídico. Tal el caso, por ejemplo, de la aportación de arma de fuego sin autorización. ¿Para qué esperar que se cometa un asalto a un banco o una entradera para producir una muerte? O como los casos que estuvimos viendo. Criminalizar o tipificar ese tipo de conductas. Está demostrado, hay estadísticas de política criminal que complementan la información del Código Penal. ¿Qué ocurre con el régimen juvenil penal? Se habló hoy mucho en estas últimas horas de bajar la edad de imputabilidad, que es un complemento seguramente de esta reforma. La Comisión de Minoridad trabajó en paralelo con la del Código Penal e hizo un estudio integral, insisto, no es algo coyuntural, sino integral. Y uno de los aspectos tiene que ver con aquellos delitos gravísimos, homicidios, violaciones. En esos casos, adelantar a partir de los 15 años cómo va a ser la situación de integración social de ese menor a la sociedad. Por eso el sistema, que es un sistema que supera el sistema de la dictadura, que era el vigente hoy en día en la Argentina, prevé formación específica, deportiva, social, un equipo interdisciplinario que va a trabajar con médicos, con personas especialistas en adicciones, con psicopedagogos, y además prevé determinadas actividades que el menor va a tener que llevar adelante, y además establece que no va a poder ser combinado el menor con mayores de edad en establecimientos penitenciarios, establece que no va a poder ser detenido en prisión preventiva solo como excepción, establece el acortamiento de los plazos de los procesos para los menores y cómo va a integrarse en la sociedad. Es decir, es un plan integral que me parece que tal vez lo que no ha surgido en estos días es la suficiente comunicación de lo que prevé este nuevo sistema normativo. Y no falta mucho, no falta demasiado como para que se inicie este debate supuestamente en el Congreso. Todavía no hay seguridad de eso. Fundamental. La idea es que se presente en el mes de marzo con la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, pero por sobre todas las cosas, con transparencia se está discutiendo temas que son de interés público, la minoridad, la inseguridad, el narcotráfico. Enhorabuena que esté sobre la mesa para dar el debate público. Y en base a su experiencia, ¿realmente cree que es una herramienta que puede cambiar la respuesta de la justicia? Es un elemento que debe ser conjugado con otras políticas públicas por parte del Estado. Esto es un elemento complementario. Podemos hablar de un sistema de administración de justicia eficiente teniendo como base, como mínimo, un sistema jurídico actualizado, como si uno fuera a la cocina y tiene que hacer una comida y necesita los utensilios. Con los utensilios podemos empezar a hablar, después estará desde ya el arte y la capacidad de quien debe actuar en concreto. Sí, evidentemente tiene que ser un abordaje integral. Integral, con los instrumentos adecuados y actualizados. Justicia ágil, moderna, actualizada y posible, que tenga los consensos necesarios de todo el arco político. Tenemos que superar las urgencias y tenemos que ir a lo importante, que estos son los problemas importantes para la sociedad argentina. Y que no se haga demagogia tampoco con temas tan sensibles, ¿no? Absolutamente. Esto es producto, este Código Penal que estamos analizando, de una comisión que trabajó 2 años, que fue por todas las provincias, estuve exponiendo también en el exterior y buscando experiencia también del exterior. ¿Por qué? Porque fue un abordaje integral, más allá de la presentación, este es un trabajo integral. Eso es lo que necesita la sociedad. La política moderna, incluso en la del derecho penal, incluso en la minoridad, porque toma temas centrales como la inseguridad, el narcotráfico, la responsabilidad empresarial, los delitos de funcionarios públicos. Bueno, evidentemente hay mucho para debatir y para discutir. Absolutamente, a plena disposición cuando sea necesario para hacer todas estas charlas que me parece que son muy útiles. Muchas agradecemos gracias. mucho. No, gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Y nos vamos a la pausa, una nueva pausa con estos temas. Ya venimos con estos temas. Entonces, y en instantes, la Unión Cívica Radical a la Corte recurre al máximo tribunal para que el gobernador Sergio Casas no sea reelecto en La Rioja, previa enmienda constitucional. Además, la más bella, la librería del Ateneo Gran Splendid, es la más linda del mundo según la revista National Geographic. Enseguida la recorremos.